Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. Fuera de ti, Señor, todo se acaba. Mi carne es débil, lo sé, mas tú eres fuerte, lo sé. Mi ayuda eres, asida está tu mano de la mía para siempre. Y como Juan, el siervo aquel que amaste tú, te estoy amando, reclinándome en tu seno. No quiero más saber de este mundo infiel, y mi deseo es hacer lo que usted quiera. Amarte a ti con devoción y compasión es mi sentir, es mi cantar, es mi vivir. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. Fuera de ti, Señor, todo se acaba. Mi carne es débil, lo sé, mas tú eres fuerte, lo sé. Mi ayuda eres, asida está tu mano de la mía para siempre. Y como Juan, el siervo aquel que amaste tú,
estoy amando, reclinándome en tu seno. No quiero más saber de este mundo infiel, y mi deseo es hacer lo que usted quiera. Amarte a ti con devoción y compasión es mi sentir, es mi cantar, es mi vivir. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Aleluya, gloria a mi Señor, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Icha Rodríguez. En esta hora pues quiero compartir con todos ustedes un pequeño mensaje de cómo Dios encendió su luz a mi vida, cómo Dios me mostró su verdad. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano, un hogar fundamentado en una fe verdadera hacia un Dios vivo y verdadero, un Dios que para el humano es imposible, las cosas para Dios es posible. Mis padres desde pequeña nos llevaban a mí y a mis hermanos a la iglesia. Por muchos años, durante nuestro crecimiento, estuvimos asistiendo. Sin embargo, en ese mismo crecer de la vida, nos fuimos involucrando con personas, amistades, que no pertenecían o no compartían las mismas creencias de nosotros. Sin embargo, ellos en ningún momento fuimos rechazados o fuimos humillados por parte de ellos. Ellos respetaron nuestra religión, nosotros respetamos su religión, tratando de ser todos unos mismos hermanos. A medida que fuimos creciendo, cuando llega la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante difícil para todo ser humano. Me involucré con personas, con amistades, que ellos tenían costumbres muy distintas a la mía. Comencé entonces a compartir sus costumbres, su forma de bailar, su forma de escuchar música, su forma de vestir. Toda esa parte que desde pequeño me habían enseñado que no era correcto, comenzó a cambiar en mí. Cuando ya llega la etapa de ser adulta, una vez que ya me he graduado de la universidad, que comienzo como que a experimentar mi vida propia, ya no bajo el régimen de mis padres, comienzo a involucrarme mucho más y fui influenciada por el mundo, por sus costumbres, por sus bailes, por sus tradiciones. Cometí errores de los que por supuesto ahora me arrepiento. Hice un acto de la cual no estoy ya orgullosa. Comencé a vivir una vida doble delante de mi familia. Actuaba de una forma y a sus espaldas pues era totalmente distinta. Siempre he conocido que Dios nunca nos desampara. Siempre le he dicho a mi papá, nosotros, mi familia en particular, somos más que testigos y podemos dar el testimonio de cómo Él ha venido
a nuestro socorro, cómo Él ha obrado maravillosamente en nuestra vida. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez alimentaria, económica, y siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él siempre ha obrado a favor de los suyos. Nunca dejé de confiar en Él. Sin embargo, no fui exenta de caer en la influencia de este mundo. Por supuesto, hoy en día pues ya conozco la verdad. Sé que Dios utilizó sus instrumentos, porque Él aquí en la tierra tiene instrumentos por los cuales Él obra maravillosamente, para traer bendiciones, para traer consuelo, incluso para darte a conocer el camino errado en el que tú andas. Utilizó uno de sus instrumentos, me declaró frente a frente lo que yo creía que para mi familia ellos no conocían. O sea, mis actos aparentemente yo las estaba haciendo y ellos no se estaban enterando. Pero Dios me declaró lo que yo estaba haciendo, dándome a entender que para Él no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no podemos ocultar nada. Él todo lo sabe. Aún nuestro pensamiento, aún cada paso, antes de que nosotros lo demos, ya Él lo sabe. Gracias a su misericordia y a su amor, me quitó ese velo, el que el mundo me había tapado mi vista, me declaró su verdad. Recuerdo que un día viernes estaba el hermano Isaías Mejías, estaba dando la predicación. Toda su predicación, todo ese mensaje que Dios estaba dando a través de mi hermano fue para mí. Yo sentí que ese mensaje era para mí, yo lo estaba escuchando y al mismo tiempo una voz me decía: esta es tu oportunidad, ya no va a haber más oportunidad, no la dejes escapar. Quizá para mañana no va a haber un mañana. Y cuando el hermano hizo la invitación para aquellas vidas que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, era la oportunidad. Sin embargo, hubo como, no duda, sino un temor. Y yo esperé que el hermano hiciera el tercer llamado. Cuando él hizo el tercer llamado, la tercera invitación, hubo un impulso en mí que hizo que yo me levantara de mi asiento. Mi madre, que estaba a mi lado, recuerdo, yo simplemente le extendí mi mano y le dije: acompáñame. Y ella, por supuesto, se levantó y me acompañó. Estaba uno de mis hermanos mayores, también estaba presente en el servicio. Recuerdo que también le hice la invitación para que me acompañara, porque de cierta forma me quería sentir más segura de la decisión que estaba tomando. No es una decisión que hay que hacerla por hacerla, es una decisión que sale de tu corazón y es una decisión que cambia tu vida. Me acerqué hasta el ministro y reconocí al Señor como mi creador y como mi salvador. Con lágrimas en mis ojos, con voz quebrantada, casi que no podía ni hablar, lo reconocí. Y desde ese momento para acá yo he sentido y he visto un verdadero cambio, una verdadera obrar de Dios en mi vida. Todo lo que yo hacía ya no lo hago para la gloria del Señor. La forma en cómo yo me estaba vistiendo, la forma en cómo yo me maquillaba, incluso usaba collares, usaba zarcillo, la música que yo escuchaba y que incluso bailaba, ya toda esa inmediatamente la fui dejando. Mi vestidura comenzó a ser entonces agradable a lo que Dios nos manda como mujer, que nos vistamos con ropa decorosa. Y desde ese momento yo comencé a ver maravillas. Dios ha respondido en mis oraciones. Sé que no en todos los momentos lo he dado a conocer, pero Dios ha estado conmigo. Nunca se ha apartado de mí, al contrario, he sido yo quien lo he alejado, mas he reconocido, he venido, he pedido su perdón y sé que he obtenido su perdón.
por cuanto Él me ha dado nuevas oportunidades, por cuanto Él ha venido a socorrerme en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Él ha venido a mi socorro y al socorro de mi familia. Como padre, pues quiero ser un guiador para con mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para ellos, quiero ser un ejemplo para mi esposo también. A diario le pido al Señor que me ayude. Son luchas que uno tiene a diario. Aún estamos en esta carne y estamos tentados a diario. Sin embargo, pues a diario le pido al Señor que me dé la fortaleza para vencer, ya que Él ha prometido y me ha dado esa promesa de que somos más que vencedores. En esta hora, amigo, amiga, que estás al alcance de este mensaje, quizás mi situación no fue o no es comparada a lo que tú puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hay un Dios que es vivo, que es verdadero, que está tocando la puerta de tu corazón. No le cierres la puerta, ábrela y vas a ver un verdadero cambio en tu vida. Que el Señor me les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Señor bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Que la gracia del Señor sea con cada uno de sus hijos, con cada oyente, cada uno que se acerca a escuchar la palabra del Señor. El Señor bendiga sus corazones y bueno, el Señor venga a cada vida, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? El Señor bendiga a su pueblo en esta hora una vez más. Qué maravilla, ¿verdad, hermano? Maravilloso ver la gracia del Señor para con nosotros. Un día más, una oportunidad más de escuchar su voz, de escuchar su palabra, de escuchar esa corrección, esa instrucción, de escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que es lo que nos edifica a cada uno de nosotros, lo que nos da el crecimiento, ¿verdad? Espiritual, ciertamente, y agradecidos con el Señor porque es un privilegio, hermano. Recuerde siempre eso, que es un privilegio que usted tenga alcance a la voz del Señor, que el Señor en sus muchas misericordias se acuerde de usted y de mí y venga para recordarnos las cosas que nos ha dicho, para instruirnos, para decirnos las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer. Recuerde, es un privilegio, porque ciertamente muchos desean, muchos quieren, pero no les es dado. Ahora, lo que a usted y a mí nos es dado, aprécielo, aprécielo. Retenga eso allí y no deje que el enemigo se lo robe. Porque ciertamente el enemigo anda buscando la manera de quitarle la bendición, de tumbarle la cabeza, pero aprecie lo que el Señor le está dando. Tómelo con seriedad y pongamos por obra lo que el Señor nos está diciendo, porque ciertamente si el Señor nos habla y el Señor nos recuerda las cosas, es porque es necesario que usted y yo lo atendamos y lo hagamos. Recuerde que el Señor no habla por hablar, hermano. Cuando el Señor habla, cuando el Señor nos recuerda, es porque algo está pasando. Y quizá usted dirá otra vez lo mismo, y ya nosotros sabemos eso. Recuerde, ¿por qué el Señor lo está volviendo a decir? Porque el Señor lo está repitiendo. Es porque nos está haciendo, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer algo y el Señor nos recuerda, es para que usted y yo volvamos, ¿verdad? Al principio, retomemos lo que habíamos alguna vez formado allí con el Señor, porque, bueno, a veces nos distraemos en tantas cosas, pero ciertamente sus muchas misericordias están ahí para recordarle a usted y a mí lo que debemos hacer. Por lo tanto, hermano, el Señor bendiga cada vida. Y bueno, vayamos a las Escrituras, hermano, para así darle comienzo al servicio. Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22. Desde el verso 39 leemos en adelante.
Lucas capítulo 22, verso 39, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y cuando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Leemos hasta allí, mis amados hermanos. Inclinen su cabeza para que oremos. Bondadoso Padre Celestial, te bendecimos en esta hora, Señor, cuando nos permites, Padre, leer esta porción de tu palabra. Oh Señor, rogando, Padre, oh Señor, que usted venga a nosotros, que usted nos hable, Señor, que usted nos instruya, que usted le dé el desarrollo, Padre, oh Dios, a este tema, Señor. Que usted, oh Dios, tu unción divina venga, Señor, y nos hable, Padre, porque ciertamente necesitamos, Padre, oh Dios, de ti, Señor, escucharte, escuchar lo que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, porque ciertamente, Padre, cuántas cosas tiene usted para decirnos, Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, háblanos una vez más, Señor, que la revelación por medio de tu Espíritu, Señor, venga a tu pueblo. Oh Padre, el entendimiento espiritual, Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Tu gracia sea con tu pueblo en esta hora, Señor. Te glorifique, Señor. Tú te dejas conocer a tu pueblo cada día, Señor. Te se manifieste, Padre, en medio de sus hijos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia se manifieste una vez más, Señor. Oh Padre, y tú te dejas conocer, Señor. Tú te presentes ante tu pueblo, Padre. Oh Dios, para instruirnos, Señor. Para corregirnos, para exhortarnos, Señor. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Habla a tu pueblo, Padre. Ciertamente hay un pueblo que está atento a tu voz, que espera que tú les hables, Señor. Oh Padre, por lo tanto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, hágase tu voluntad. Oh Padre, una vez más en esta hora, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Viendo, hermano, esta parte de la Escritura. Y recuerde, como le decíamos ahorita, el Señor siempre nos recuerda las cosas para que usted y yo tengamos presente lo que debemos hacer. Porque ciertamente a veces somos olvidadizos y no procuramos recordar. Y a veces el Señor tiene que venir y recordarnos las cosas. Y me llamó la atención porque el Señor les repite esto, que oren. Y bueno, tú y yo sabemos que es lo que el Señor está lidiando con cada uno de sus hijos, con su pueblo, a restaurar el altar de oración, a orar, y quizá usted dice, ya eso yo lo sé, pero ahora, el Señor en su gracia y en su misericordia, el Señor se lo recuerda a usted. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que viene más adelante. El Señor sabe lo que se acerca. Por lo tanto, el Señor espera que sus hijos estén orando, que usted ore. Porque el Señor dice, orad, que no entréis en tentación. Y quizá usted dirá, yo oro, pero ahora el Señor quiere más. Porque la cosita que viene no es fácil. Entonces, siempre viene la advertencia, como el Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Vino la advertencia.
Y ahora, usted y yo como hijos del Señor es donde debemos estar vigilantes. Porque si el Señor advierte, es por algo. El Señor no lo va a advertir a usted ni le va a dar a conocer a usted que el enemigo lo anda buscando por simplemente, para que, bueno, tú le abras la puerta. No, hermano. Cuando el Señor advierte a su pueblo es porque el Señor a usted lo ama. Y el Señor no quiere que usted caiga, que usted se deje enredar con las artimañas del enemigo, con sus engaños y sus cosas, sino que ya usted esté atento, porque ya usted está advertido, para que usted no entre en tentación. El Señor en su gracia viene y se hace presente para darle a conocer a usted esto, cosa que no tiene el de allá afuera, que meten la pata hasta el fondo. Pero aquí viene el Señor y dice, epa, ahí viene el enemigo, atento, vigila. Mano, mire el privilegio que usted tiene hoy, que yo tengo hoy, de que el Señor a usted y a mí nos diga, nos advierta. Oh, mano, mire, es un privilegio muy grande para usted y para mí. ¿Qué beneficios tenemos, hermano? Ahora, fíjese, y dice, y Él se apartó de ellos a distancia. Es lo que el Señor quiere, que usted se aparte, yo hermano. Que usted se meta ya en profundidad, que usted se aparte de todo. Aquí Él se apartó de ellos para tener esa conferencia con el Señor. Y es lo que el Señor quiere con usted y conmigo. El hermano Branham habla sobre esa experiencia. Y el hermano Branham dice, imagínese cómo fue esa conferencia. Cuando el Señor se aparta de sus discípulos y va allá, ¿verdad? Y ora. Entonces dice, porque, fíjese usted hermano, el Señor se aparta a ellos a una distancia de un tiro de piedra, dice la Escritura, y puesto de rodillas oró, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, viene lo más glorioso. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínense cómo fue esa conferencia, como estando allí, ¿verdad? En esa comunión, cómo vinieron los ángeles, cómo se aparecieron en esa conferencia para fortalecerle. Ahora, ¿no necesitará usted esa fortaleza, hermano? ¿No necesitaré yo esa fortaleza? La necesitó el Señor, imagínese, hermano. Siendo el Dios de dioses, Señor de señores, allí Dios en carne, necesitando la oración, ¿cuánto más usted y yo? Si el Señor siendo Dios necesitó la oración, ¿cuánto más usted y yo? Si el Señor necesitó fortaleza, porque, mire, la tentación que estaba allí era muy grande, hermano. ¿Sí? Por eso cuando Pedro vino y decirle, Señor, no lo haga. ¿Qué dijo el Señor? Fíjese. Apártate de mí, Satanás. Porque me eres tropiezo. Fíjese. Fíjese las tentaciones, hermano. Y ahora viene el Señor aquí a pedir fortaleza, a orar. Porque lo que se acercaba no era fácil. Ahora lo que se acerca, hermano, no es fácil. Y el Señor necesita que usted y yo estemos en oración, consagrados para Él. Para que cuando venga la tentación, usted no ande débil. Sino que usted esté fortalecido en el Señor. Cuando el enemigo venga con su cosa, mire, ya usted está ahí fortalecido para resistir al diablo. Y él huirá, es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Y dice ahora, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice, y estando en agonía, fíjese, oraba más intensamente. Es lo que el Señor necesita de usted y de mí. Estar allí en agonía y orar intensamente. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, hermano. ¿Cuánta falta le hace a veces al pueblo? Nos hace estar allí en esa presencia. Estar ahí escondido
Sí, hermano. Que ese fuego arda en usted y usted entre allí en los lugares celestiales, dice la Escritura, escondido con Cristo Jesús. El Señor se escondió de sus discípulos, el Señor se apartó para tener esa conferencia con el Señor, para tener esa comunión, ese encuentro. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Por eso, fíjese, si los discípulos fueran hecho caso y fueran orado, quizás fueran tenido una experiencia gloriosa. Y dice, cuando se levantó, ¿qué pasó? Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es hora de que usted y yo nos levantemos, hermano, y oremos para que no entremos en tentación. Porque ciertamente a veces cometemos torpeza y mire, metemos la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no prestamos atención y no atendemos a lo que el Señor nos está diciendo. Y más vale que el Señor a usted y a mí no nos halle durmiendo, sino que nos halle ¿qué? Orando y velando. Allí. Porque el Señor se agrada, hermano. El Señor se agrada. Entonces, oye, cuando usted y yo nos vemos enredados en el error, oh, Señor, ¿por qué, Señor? Y esto, no, hermano, la respuesta está y el Señor nos los ha dicho. Por eso es necesario el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuán necesario es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él nos recordará estas cosas. Y ciertamente Él lo hará a usted clamar, porque el Señor le dé a conocer estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Sí, hermano. Porque cuando el Señor a usted a mí nos manda a orar es porque el Señor sabe, hermano, que usted y yo necesitamos de la oración. Que usted y yo necesitamos de Él, de ser fortalecido. Sí, hermano. Sí. Hay que clamar, hermano. Hay que clamar. El enemigo, mire, el enemigo trama muchas cosas contra el pueblo del Señor. Y ciertamente el Señor frustra todas sus maquinaciones, porque el Señor viene y se hace presente a su pueblo y lo advierte, le da la advertencia, le da la alerta. ¿Para qué? Para que su pueblo ya esté alarmado, ya esté lo que debe hacer. Y el Señor dice, ve y ora para fortalecerte, para llevarte a un nivel más alto. ¿Sí? Y a veces el Señor lo aparta a usted, porque usted a veces, mire, tenemos que apartarnos de cosas que le están estorbando al Señor. ¿Para qué? Para el Señor llevarlo a un crecimiento más alto. Para el Señor llevarlo a un nivel más alto. Como oraba el hermano Branham en muchas de sus oraciones, Señor, permítele ver más allá de las cortinas del tiempo, subir a ese nivel más alto, a traspasar esta barrera natural y estar allí donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay preocupación, donde no hay afán, donde no hay nada de estas cosas, sino que está su presencia divina. Y eso es allá, hermano, escondido allá, en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí, porque ciertamente el Señor necesita tener comunión con su pueblo, con cada uno de sus hijos individualmente. Y usted y yo necesitamos tal comunión. Sí, hermano. Sí, necesitamos del Señor. Sí, hermano. Porque el Señor es grande, hermano. El Señor es misericordioso. Y el Señor desea que usted y yo no caigamos. Porque es que el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Ahora usted ve cuando el pueblo de Israel oraba y se acercaba a Dios sabiendo que el enemigo venía, ¿verdad? Ya teniendo la advertencia que el enemigo venía, porque el Señor los advertía. Ahora, Israel venía y oraba. ¿Qué pasaba? El Señor les daba la victoria. ¿Verdad que sí? El Señor les daba esa fortaleza. ¿Y cómo derrotaban a ese pueblo? ¿Cómo el Señor se hacía presente? Y mire, a veces Israel ni siquiera sacaba una espada, sino que estaba allí el Señor, ¿qué? Luchando. Porque a veces
cometemos la torpeza, que a veces queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Que yo la quiero hacer y yo creo que tengo fuerzas para hacerlo. No, hermano. El Señor quiere que usted dependa de Él, que todo se lo entregue a Él, porque no es su batalla ni es la mía, es la batalla del Señor. Entonces, cuando usted le da lugar al Señor, mira, el Señor viene con su ejército y se hace presente y el Señor le da la victoria. Por eso el Señor dice, ven a mí, yo te haré descansar. Dame a mí tus preocupaciones, todo. Sí, hermano. Pero usted tiene que creerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces atamos al Señor, lo amarramos. No, hermano. Tiene que dejar que el Señor fluya. Por eso a veces debemos atender a lo que el Señor nos está diciendo. Y entrar en la oración, hermano. Hay muchas experiencias que el Señor le quiere dar a conocer a su pueblo, a sus hijos individualmente, pero como a veces no atendemos y no obedecemos, a veces pensamos que no la sabemos todas y que ya estamos muy bien y ya yo soy muy espiritual y ya yo... No, hermano. Cada día crece más la necesidad en usted y de mí del Señor. ¿Sí? Si el Señor siendo Dios necesitaba eso, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo? Moisés se acercaba al Señor, Señor, ¿qué hago? Josué se acercaba al Señor y ciertamente el Señor le daba la victoria a Josué. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que dice allá el libro de los Salmos 46, del 1 al 11? ¿Qué es lo que dice? Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es lo que dice allá. Vayamos al libro de los Salmos, un momento. 46. Salmos 46. Leemos desde el verso 1. Empezamos, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Oh, gloria al Señor. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Mire, y viene lo más glorioso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ¿dónde va a conocer usted que Él es Dios? Si no oramos. ¿Cuántas cosas se nos pasan desapercibidas porque no estamos en comunión? Pero cuando usted está en comunión, y no es que está quieto ahí acostado en la cama, sino que usted sabe esperar en el Señor, usted clama al Señor, usted confía en el Señor, usted está quieto sabiendo que Él es el que tiene el control y dominio de todas las cosas. Y dice, y conoced que yo soy Dios, porque ciertamente el Señor se da a conocer y el Señor le da testimonio a usted de lo que usted ha confiado, en quién usted ha creído. ¿Cuál es el Dios el cual usted le ora? Y Él le contesta, Él le responde. Y dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, hermano. Por eso el Señor necesita que usted y yo estemos allí con el Señor. Sí, hermano.
¿Sí? Entonces, cuando usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, los derechos suyos, todo te lo rinde al Señor. Oh, hermano, mire cómo el Señor en su gracia y su misericordia, el Señor se hace presente. ¿Sí? Pero el Señor viene ¿para qué? Para fortalecerle. Por eso el Señor dice que vaya y ore. Porque mire, hermano, tantas cosas que se acercan. Pero el Señor advierte a su pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Señor desea que usted y yo estemos en comunión. Para el Señor, ¿qué? Darle a conocer muchas cosas. Sí, hermano, que usted y yo necesitamos conocer. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura ya en el libro de los Efesios? Dice, por lo tanto, hermanos, vayamos allá al libro de los Efesios y leamos esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante. Efesios capítulo 6, desde el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, pero mire con qué va acompañado, y dice, velando en ello, vigilando, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Vio, hermano? Ciertamente necesitamos del Señor, hermano. Sí, ciertamente, mire, el Señor viene y cuando usted hace lo que el Señor le está pidiendo, el Señor viene y se hace presente para fortalecerle, para ayudarle en todo. Sí. Entonces, cuando ya usted sabe a quién acudir y cómo hacerlo, porque ciertamente el Señor a usted y a mí nos ha dado las herramientas suficientes para saber llegar allí. Sí, hermano. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso usted y yo lo sabemos. Y eso usted y yo no podemos batallar según nuestra propia sabiduría, según nuestro propio entendimiento. No, hermano. Eso no le sirve de nada. Pero cuando usted está en la presencia del Señor y usted agarra, mire, la armadura de Dios. Oh, mire, que el enemigo se agarre. Pero si no tenemos comunión con el Señor y no estamos ahí orando, ¿cómo usted y yo pretendemos tener esto? ¿Cómo usted y yo pretendemos estar en victoria cuando ni siquiera estamos ahí? No, hermano. Para obtener la victoria, usted y yo tenemos que estar en la presencia del Señor. En el Señor es donde hay victoria. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos las cosas sin el Señor, venimos y mire, todo derrotado, todo cabizbajo, Señor, perdóname. Ajá. ¿No te dijo el Señor que si confías en Él, Él hará? Que si te acercas a Él y le entregas eso a Él,
Él lo hará. ¿No te prometí yo que te iba a librar de todos tus temores y todo? Ah, pero a veces somos muy guapos. Y oye, conozco y mire, eso no es nada, mire. Hermano, es un blanco perfecto para el enemigo cuando un creyente está de esa manera. Cuando depende de sus propias habilidades, cuando depende, oye, yo conozco y esto. No, hermano. Mire, es un blanco perfecto para el enemigo porque mire, ¿y cómo le da duro? Porque ciertamente el Señor dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, hermano. Entonces cuando te está llorando y en esa humildad, en aquel, mire, ahí está el Señor, mire. Y el enemigo piensa más bien para acercársele. Pero cuando, mire, cuando se está sopladito y mire, es un blanco perfecto para el enemigo. Y más si, mire, no está consagrado, no está en oración. No, mire, imagínense. El Señor abate los soberbios, dice la Escritura. Sí. Pero, gracias al Señor que usted y yo, oh Señor, ten misericordia de mí, Señor. No soy nada, Señor. Ayúdame. Cuando usted toma actitudes correctas, mire, viene el Señor y se manifiesta su vida. Porque ciertamente usted y yo no somos nada ante el Señor. Pero ciertamente el Señor honra a los que le honran. Cuando usted se acerca al Señor y usted honra al Señor en obediencia, el Señor lo honrará a usted. Cuando usted rinde su vida al Señor, ciertamente el Señor se hace presente para darle todo lo que usted necesita. Necesita victoria, el Señor le da la victoria. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, busca primero el reino de Dios. Lo demás yo te lo entrego. Y usted y yo hemos experimentado, usted y yo hemos visto la gracia del Señor. Sus muchas misericordias. Y las seguimos viendo y el Señor nos dará a conocer mayores cosas. Porque el Señor lo ha prometido. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Pero si no clamamos, si no oramos, si no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, ¿cómo el Señor nos da a conocer las cosas que están ocultas? No, hermano. A veces usted y yo atamos al Señor, el Señor quiere. El Señor está dispuesto. ¿Cuánto el Señor nos desea darle de su espíritu a cada creyente? Que nosotros de recibirlos. Pero, fíjese, cuando no hacemos lo correcto, y como dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, ¿qué dice la Escritura? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura. Sino que dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando, dice la Escritura, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. Fíjese, y dice, por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, desde el verso 5. Pero dice, allá pues
Porque si el Señor se despojó y el Señor viendo su condición, el Señor fue y oró, clamó al Señor en agonía, desesperadamente clamó, y fíjese la experiencia. ¿Y será que el Señor no puede hacerlo igual hoy? Claro, hermano. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y si el Señor le dio esa experiencia al Señor Jesús, orando en agonía, desesperado, ¿cuánto más hoy? Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, con cada uno de sus siervos que clamaron a él y él se hizo presente. Con cada hombre llamado a través de las edades, con el hermano Branham, vemos en la experiencia, clamó, el Señor se hizo presente, oró y el Señor vino. Pero, ¿qué hay de usted y de mí? ¿Esa experiencia es para usted y para mí? Ellos como hombres tuvieron su experiencia con el Señor, esas experiencias sobrenaturales, que clamaron, oraron en agonía allí, porque el Señor se hiciera presente, y ciertamente el Señor, tan maravilloso y fiel a su palabra, porque el Señor es fiel para cumplir cada una de sus palabras. Y si el Señor lo dijo, el Señor lo cumple. Entonces, si usted lo hace correctamente, conforme a su voluntad, ciertamente el Señor se hace presente. Porque el Señor es fiel para cumplir su palabra. Y si en agonía y en desesperación oró y tuvo esta gran experiencia, ¿cuánto más hoy, hermano? ¿Cuánto más hoy? Que el Señor dijo que cosas mayores. Hermano. Entonces, el Señor lo desea. Pero ¿cómo cuánto lo desea usted? ¿Cuánto lo desea usted? Porque el Señor lo desea cada día. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso el Señor viene y nos recuerda. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cómo fallamos en esto? Sí, hermano. ¿Cómo fallamos en esto? Y no por falta de conocimiento, no por falta de sabiduría, porque ciertamente el pueblo hoy tiene mucha sabiduría. ¿Falta de qué? Del Espíritu Santo, que les recuerde a usted, ahí, que no lo deje en paz hasta que usted lo haga. Por eso el Señor desea que usted reciba de su Espíritu Santo, el cual le revelará estas cosas, el cual se las recordará y no lo dejará estar ocioso. ¿Sí? Sí, hermano. Por eso, dice que cuando te quiere sabiduría e inteligencia espiritual, no hablando de este mundo, sino hablando espiritual, que la necesitamos usted y yo, ¿para qué? Dice, para agradarle a Él en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, dice la Escritura, conforme a la potencia de su gloria. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Sí, hermano. Pero, si usted y yo no hacemos lo que nos corresponde, ¿cómo el Señor hace lo que le corresponde a Él? Porque no es todo el trabajo de Dios. Hay algo que le corresponde a usted y me corresponde a mí hacer. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo, es necesario. Perdón, Santiago.
que atendamos con diligencia a lo que hemos oído. Es necesario, hermano, porque se acercan cosas terribles, tentaciones terribles, muy provocativas. Y si mire, usted está tatareando ahí todo, mire, muy fácil para inclinarse a otro lado. Pero viene la advertencia, viene el Señor y dice, epa, pendiente, ora para que no entres en tentación. Viene una batalla fuerte, ora para que estés fortalecido. ¿Y esa fortaleza dónde la encuentra usted? Esa fortaleza no se la da a nadie, hermano. Esa fortaleza se la da el Señor, más nadie. ¿Y dónde encuentra usted esa fortaleza? ¿No es en su presencia? ¿Cómo sale usted fortalecido cuando entra en la presencia del Señor? No, mire, usted, mire, sale pero animado, con gozo, motivado, tantas cosas. ¿Y? Estando en la presencia del Señor. En otro lado no lo va a encontrar. ¿Sí? Ese regocijo, esa tranquilidad, ¿dónde la va a encontrar? ¿No es en el Señor? Serio, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mas yo la doy. ¿Sí? Pero tenemos que usted y yo hacerlo. Es lo que nos corresponde a usted y a mí, doblar nuestras rodillas, entrar ahí, en esas conferencias, mire. Porque no nada más estaba el ángel del Señor allí, también estaba el ángel de la muerte, porque ciertamente cuando el Señor clamó, estaba sintiendo el terror de la muerte. Y lo llevó a ¿qué? A clamar. Sí, hermano. Fíjese la conferencia que había. No nada más estaban los ángeles del Señor, fortaleciéndole. También estaba al otro lado. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Y cuánto el enemigo nos lucha para que usted entre ahí en la presencia? ¿Pero qué? Aún estaba el ángel de la muerte ahí, pero dice que el Señor clamó en agonía. Y dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y no se haga como yo, sino como tú. Oh, hermano. ¿Por qué? Porque estaba aquello, mire, tan tremendo aquello. Y es lo que el enemigo le luchará a usted hasta el fin, hermano. Tú y yo no podemos pretender que nos vamos a arrodillar y el enemigo no nos va a luchar, que usted y yo entremos en la presencia del Señor. Eso va a estar ahí, pero ¿qué? Usted tiene que vencer como el Señor venció. El Señor dijo, aquel que venciere como yo vencí. Ah, es decir que usted también tiene que vencer. Sí. ¿Ya el Señor venció? Sí. Y el Señor le da la autoridad a usted para que usted venza. ¿El enemigo está vencido? Sí, está vencido, pero usted tiene que agarrar eso y tomar eso. Tener esa promesa ahí y ponerla por obra. Entonces, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ay, mire. Viene el Señor y se hace presente. ¿Sí? Pero, ¿qué? El Señor hizo lo que le correspondía a Él. ¿Y qué? Luego vino el Padre a hacer lo que le correspondía. Usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde para que el Señor haga lo que a la parte del Señor le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Viene lo glorioso. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y es en la cual fallamos mucho. Cometemos tantas torpezas y mire, hermano, tantos errores. Sí, hermano.
y que usted y yo no seamos hallados insensatos. Sí. Porque ¿qué dijo el Señor allá? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que usted y yo no seamos insensatos. Porque si tú y yo no lo hacemos es porque no le estamos creyendo al Señor. Sí, hermano. Pero, cuando usted y yo hacemos lo correcto, el Señor siempre se hace presente. Porque el Señor respalda al hombre cuando está en su palabra. Cuando el hombre hace conforme a la voluntad de Dios, el Señor lo respalda. De resto, no. Si el hombre está fuera de la palabra de Dios, no piense usted que hay respaldo. No, el Señor respalda su palabra. Sí. Pero, ¿estamos usted y yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué hemos hecho cuando el Señor dijo que oráramos? Que el Señor quería a su pueblo orando. ¿Qué pasó con Natanael? ¿Por qué oraba Natanael, hermano? El hermano Granja dice, pregúntese usted que estaba orando Natanael para que tuviera esa experiencia de que se le apareciera el Señor Jesús allí. ¿Por qué pediría Natanael? Hermano, para tener esta experiencia. Y no solamente la experiencia de ver al Señor Jesús, de conocer al Mesías, sino ahora que sus ojos fueron abiertos y veía a los ángeles descender, venir a él y volver. Imagínese. ¿Pero qué estaba haciendo Natanael? El Señor dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael no estaba jugando. Pero fíjese usted las experiencias. Cuando se hace lo correcto. Cuando estamos en el lugar correcto. Cuando estamos bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo usted y yo. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, mano. Y el Señor también desea que usted lo haga. Y que yo lo haga. ¿Sí? Porque es que el Señor lo desea. ¿Cuántas veces no se apartó el Señor de sus discípulos para orar? Muchas veces. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Se apartaban ¿para qué? Para orar. Pedro y Juan apartaban una hora para ir a orar al templo. A esa hora, mire, tremenda. Las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos también necesitaban de la oración. Necesitaban de esa fortaleza. Porque no era fácil lo que se les presentaba cuando predicaban el Evangelio. Cuando padecían persecución. Cuando los azotaban y tantas cosas. Ellos necesitaban esa fortaleza. ¿Y esa fortaleza dónde la encontraban, hermano? ¿Dónde encontraban ellos eso? ¿No era en la presencia del Señor? ¿No era ahí orando y para que ellos fueran fortalecidos? Sí, porque es que esto yo necesitamos la fortaleza, hermano. No suya, sino la del Señor, la cual es eterna, porque su fuerza y las mías se desgastan, se disminuyen. Pero las del Señor son eternas, hermano y hermana. ¿Cómo se desmayan las fuerzas del Señor? Jamás. Y es la cual usted y yo necesitamos. Porque usted y yo nos debilitamos, este cuerpo se debilita. Pero necesitamos del Señor. Sí, necesitamos de esa fortaleza. Sí, hermano.
Ciertamente necesitamos de esta su fortaleza. Pero ¿dónde la encontramos? Ya el Señor nos los ha declarado. Que usted y yo no la queramos, usted y yo no adquiramos a eso, esa es otra cosa. Pero ya el Señor nos los ha declarado y nos lo sigue recordando. Mayores cosas verás ahí. Pero si no hay consagración, no hay ese anhelo de estar en la presencia del Señor. ¿No es esa la prioridad? Cuando debe ser la prioridad suya y mía. Sí, por eso fallamos tanto. Por eso nos encontramos a veces todo enredados. Por falta de comunión. Por falta de estar en la presencia del Señor. Sí. Y aún el Señor en su gracia, en su misericordia, el Señor se hace presente a su vida y a la mía. Y nos da la fortaleza, nos da lo que necesitamos, nos bendice con toda bendición espiritual. Sí, hermano. Pero mire, cómo a veces, mire, nos vemos tan metidos en tantos errores a veces. Pero no por falta de conocimiento, hermano. Porque ciertamente usted y yo ya hemos aprendido a conocer al Señor y el Señor a nosotros nos ha dado suficiente para hacer lo correcto. Y no tropezar, no fallar. Sí, hermano. Porque ciertamente el Señor dijo, por cuanto el hombre fuese infiel, fíjese, por cuanto el hombre fuese infiel, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y ha permanecido fiel. Y usted y yo somos testigos. Por eso no hay justificación alguna en usted y en mí. No la hay. Y no la encontrará jamás. Usted y yo estamos desnudos ante la presencia del Señor. Sí, hermano. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. El Señor nos ayude y nos dé fortaleza. Y usted y yo podamos cada día hacer lo que nos corresponde a usted y a mí. Porque ciertamente el Señor dijo en su palabra allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor ha sido fiel, hermano. Él ha permanecido fiel. Los que fallamos somos usted y yo. El Señor no ha fallado. Ha tenido mucha paciencia con nosotros. Ha tenido mucha misericordia de nosotros. Demasiada misericordia ha tenido el Señor. Pero que usted y yo apreciemos eso. Porque estamos llamados a apreciarlo y no a desechar esto. No venda su primogenitura, hermano, por un plato de lenteja, sino que usted esté allí, perseverar hasta el fin. No lo que empiezan, lo que terminan. Porque estamos llamados a hacerlo. Nadie lo va a hacer por usted, hermano. El mundo afuera no lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Usted y yo somos los que tenemos que hacer las cosas. ¿Sí? Usted y yo somos los que estamos llamados a hacerlo. Y el Señor no le da carga a sus hijos que sus hijos no puedan llevar. Si el Señor nos mande, porque el Señor sabe que usted y yo podemos. Que usted y yo, que está en nosotros,
todo para hacerlo. Sí. El Señor no lo va a mandar a usted sin equiparlo, no. Y el Señor nos ha equipado para hacer, mire, lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor nos dice, ve y ora, el Señor sabe lo que necesitamos usted y yo, hermano. El Señor conoce sus necesidades y las mías. El hermano Abraham decía, usted puede, mire, leer mucho, cantar mucho y hacer muchas cosas en demasía, pero orar mucho no. Pero el Señor espera que usted y yo restauremos el altar de oración. ¿Sí? Hay muchas experiencias para usted y para mí allí. El Señor quiere y desea que usted las vea y las conozca. Pero todo está en usted y en mí. El Señor a usted no lo obliga, ni a mí me obliga. El Señor es un caballero, hermano. Y el Señor a nosotros no nos obliga a hacer algo que... No. El Señor espera que usted lo haga. Que el deseo esté en su corazón, que el anhelo esté en usted de hacerlo, de buscarlo, sabiendo en la condición que usted está, en esa condición de hombre, en esa condición de necesidad del Señor. Ahí donde el Señor viene y se hace presente, hermano. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde, nos dé fortaleza. La gracia del Señor sea con su pueblo en esta hora y nos ayude, hermano, a seguir adelante y hacer lo correcto. Hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Porque el Señor está ahí para hacer su parte, pero espera por nosotros. Ciertamente el Señor siempre ha esperado por nosotros, porque usted y yo demos un paso, porque usted y yo lo hagamos y el Señor hará lo demás. Usted y yo somos testigos de eso, hermano. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde. Incline su cabeza para que oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, por esta tu instrucción, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que nos corresponde, Señor. Hacer la parte nuestra, oh Señor, porque ciertamente usted está allí para hacer la suya. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor, cuando, Padre, nos has hablado, Señor. Nos has bendecido con esta tu palabra. Oh Señor, el alimento para nuestras almas, Señor. Oh Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Rogamos, Padre, la revelación por medio de tu Espíritu, Señor. Tu fortaleza para poner tus palabras por obra, Señor. Y atender ciertamente, oh Dios, a tu dicho cada día. Oh Padre, y estar allí, Señor, en tu presencia, Señor. Oh Padre, hacer lo que debemos hacer, Señor. Lo que usted tanto está lidiando con su pueblo, con cada uno de sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre. No nos dejes en paz, Señor. Oh Padre, hasta que lo hagamos, Señor. Hasta que hagamos lo correcto, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos nos encomendamos, Padre, para la gloria y honra de su santo y precioso nombre, Señor. Tu gracia sea con tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.